Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo: Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, He sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Brian López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Celruconxi 1594, José Sullón RT4BM Hidratren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Apchaguardia. Y sin más, comencemos con la novela. El viaje mágico comienza con Black Clover capítulo 71 al 80. Capítulo 71. Fiesta posterior. El monstruo, que fue derribado por el jinete demonio invocado por Xuer, ahora está fuera de control y su poder mágico estalla. El Warcraft estaba a punto de lanzar un aliento mágico autodestructivo hacia Wald Park. Al verlo, Xuer abrió rápidamente el primer libro mágico. Bao Sakiruga. De repente, un dragón de trueno gigante apareció sobre el Warcraft. Este observó al dragón, que era mucho más grande que él. Aunque estaba fuera de control, su instinto bestial lo impulsaba a escapar. Bao miró el bocadillo que tenía frente a él, abrió la boca de par en par y se tragó al monstruo de un solo trago. Tras masticarlo con cuidado, escupió el residuo y desapareció. En el momento en que Karuyego, que corría desde la distancia, vio a Bao, la habilidad de su familia se redujo como si se hubiera encontrado con su superior. Karuyego sintió el cambio en su habilidad. La habilidad de la que siempre se había enorgullecido, en realidad, estaba retrocediendo ante la habilidad familiar de un estudiante. Presidente, ¿qué tipo de estudiante reclutó? En ese momento, Xul no podía oír lo que decía Karuyego. Estaba tocando con una rama el tallo monstruoso que Bao había succionado hasta dejarlo seco. Iba a llevarlo a la división de investigación de equipos mágicos para su estudio. En ese momento, los demonios de otras clases con niños problemáticos también se reunieron uno tras otro. Cuando estuvieron seguros de que el incidente había terminado, todos los demonios rieron alegremente. Por otra parte, después de recibir la noticia de que Waltland fue atacado, el agente general de Waltland respiró aliviado al ver que no hubo víctimas entre los invitados que visitaban Waltland. Después de todo, incluso si los proyectos de entretenimiento en Wald Park fueran destruidos, mientras los criminales y demonios en el nivel inferior todavía estuvieran allí, se podrían construir tantos Wald Parks como fuera posible. Si algún huésped resulta herido o muere, será un problema de reputación, lo cual es muy grave. Más tarde, para agradecer a la clase de niños con problemas por su dedicación, el gerente general reservó una habitación súper lujosa en el hotel de lujo en el centro de Walt Disney World para realizar una fiesta para ellos. Simplemente registre su declaración con el oficial de policía demoníaco de la oficina de aduanas demoníacas aquí mismo. Además, cuando Xuer estaba grabando su testimonio, vio un huevo cocido volando hacia él fuera de la ventana. Después de que Shule terminó de grabar su declaración, escuchó al presidente Sullivan agarrando a Iruma y llorando en voz alta.
Xuer ignoró su pequeño drama y comió, bebió y jugó con la clase de niños problemáticos. Al día siguiente, cuando todos los niños problemáticos todavía estaban dormidos, Xuer ya había empacado y se había preparado para abandonar el reino de los demonios y regresar al mundo del trébol nuevamente. Antes de irse, le pidió a Clara unos papeles de invocación familiares. Tras regresar a la cabaña del bosque, Xuer abrió la puerta al espacio del mundo y regresó al toro negro. Pero descubrió que era diferente a las animadas escenas del pasado. Toda la gente se había ido. Entonces encontró a Henry, que se quedaba en la base para vigilarla, y lo descubrió. Resultó que después de irse, el comandante adjunto Naad llegó al toro negro y menospreció a todos, por lo que todos salieron y comenzaron un entrenamiento especial. Al ver que todos estaban lejos, Xuer sacó algunos materiales obtenidos del reino demonio y comenzó a transformar toda la base toro negro. Modificó el dispositivo de amplitud mágica desarrollado por Kiryu y lo enterró en el centro de la base para convertirlo en el cargador de Henry. Después de que Henry recibió la bendición del amplificador mágico, múltiples nuevas combinaciones mágicas comenzaron a aparecer en las páginas en blanco de su libro mágico. Ahora Henry puede controlar libremente la base Black Bull en modo vuelo. Por otro lado, Naad llevó a Asta a una vieja casa abandonada. Asta preguntó confundido: «Capitán adjunto, ¿por qué estamos aquí?». Naad dijo mientras avanzaba: «Porque esto es lo que necesitamos». Y este lugar solía ser la base de una familia de poseídos por demonios. Al llegar a un sótano en algún lugar de la casa, Naad lanzó magia de sombras en el centro y se arrastró a sí mismo ya hasta hacia la sombra. Con la ayuda del canal de sombras, ambos llegaron a lo más profundo de la casa. Bajo la guía de la magia, se encendieron innumerables velas para iluminar el lugar. Asta observó el entorno con atención. Había un círculo mágico en el centro y 4 torres altas en las 4 esquinas. Hay muchas calaveras en cada torre. Asta estaba a punto de preguntarle al capitán adjunto sobre ellas, pero este se lo contó directamente primero. Estas son las consecuencias de no pactar con el diablo. Si quieres retirarte ahora, aún estás a tiempo. Tras pensarlo un rato, Asta dijo con seriedad: «No me rendiré. Y también quiero saber qué clase de demonio vive en este libro mágico mío». Naad miró la mirada determinada en los ojos de Asta, y supo que lo que acababa de preguntar parecía un poco redundante. «Enese caso, por favor, quédate en ese círculo mágico. Déjame el resto a mí». Entonces Asta siguió las instrucciones del capitán adjunto y caminó hacia el centro del círculo mágico. Entonces, el capitán adjunto Naad usó su propio poder mágico para activarlo. Una luz roja estimuló el libro mágico en la cintura de Asta para que se elevara automáticamente, y una bocanada de humo negro emergió de él. Una voz salió del humo negro: «Ey, ey, ey, pequeña, por fin nos conocemos». Asta miró nervioso al demonio que salía flotando de su libro de hechizos. Al ver su verdadero rostro, no pudo evitar quejarse: «Lo llamaste enano. Tú también eres un enano». Un demonio de la misma altura que Asta reveló su verdadero rostro entre el humo negro. «De ahora en adelante, le guardarás rencor a ese hombre. Tráete aquí para hacer un contrato con el diablo es como arrojarte al abismo». Entonces, 3 espadas y armaduras salieron volando del libro mágico de Asta y rodearon al demonio. Bajo el poder antimágico del demonio, la espada de la separación demoníaca y la espada del sustento demoníaco atacaron a Asta con una rotación ultra rápida. Asta se sobresaltó por el repentino ataque y utilizó su fuerza física y velocidad de reacción para esquivar el ataque lanzado por el demonio. «Oye, ¿por qué me atacaste de repente?». El demonio se burló y dijo: «Jejeje, si quieres sincronizarte conmigo, el primer paso es luchar contra mí y vencerme. ¿No lo sabes?». «¿Eh? No lo sé, vicecapitán». Naad, a su lado, dijo fríamente: «¿De qué otra manera crees que puedes volverte súper fuerte en 3 días? Claro que con métodos ordinarios no se puede lograr». Después de escuchar las palabras del vicecapitán, Asta esquivó nuevamente el ataque del demonio y tomó una decisión después de pensar por un rato. «Entiendo. Pero antes, déjame darte las gracias, señor Diablo». El diablo estaba confundido por el agradecimiento de Asta. ¿Por qué esta persona de repente me daría las gracias?
No suele suceder que primero rechacen mis poderes demoníacos, luego intercambien insultos conmigo y luego usen mis poderes de mala gana. Capítulo 72. Contrato de igualdad. El agradecimiento de Asta confundió al guionista en el corazón del diablo. Oye, ¿por qué me das las gracias de repente? Asta dijo seriamente. Si no fuera porque me diste el poder de la antimagia, no estaría aquí hoy, así que debo agradecerte antes de pelear contigo. El demonio miró el rostro de Asta y de repente pareció ver una figura familiar. Mientras el demonio todavía estaba allí, Asta agarró la espada demoníaca que aún giraba con su mano y usó su fuerza para suprimir el inquieto poder antimagia en la espada. Luego usó sus talones para acelerar todo su cuerpo para llegar al demonio y golpearlo. Fue este puñetazo lo que sacó al demonio de sus recuerdos. El dolor repentino hizo que se pusiera una armadura negra para el siguiente paso de defensa. En cuanto a las dos espadas restantes, aumentó el poder antimagia en las espadas y aumentó la fuerza de rotación, volando hacia Asta como dos cortes de energía. Asta usó una de las torres aquí para probar el poder de la espada, y el resultado fue que la torre y el cráneo en ella se dividieron fácilmente en dos. Asta decidió controlar primero las dos espadas giratorias y luego atacar al demonio a corta distancia. Asta sostuvo la espada demonio con fuerza con ambas manos y movilizó toda la energía de su cuerpo para rodear la espada demonio. Cuando las dos espadas giraban y se preparaban para golpear a Asta, este esquivó ligeramente el ataque. Tras este movimiento, Asta pareció haber tocado un interruptor. En ese momento, el tiempo alrededor de Asta pareció ralentizarse y solo él podía moverse libremente allí. Asta agarró con fuerza la espada demoníaca y luego se lanzó detrás del demonio, asestando un poderoso golpe por detrás. El tiempo volvió a la normalidad. Ni siquiera el demonio acorazado pudo soportar el daño del golpe por detrás y se arrodilló en el suelo. Asta colocó su espada directamente en el cuello del demonio y dijo: parece que he ganado, Demon-kun. El demonio jadeó. ¿Por qué? ¿Cómo puedes ser tan fuerte sin antimagia? Asta dijo con una sonrisa dentuda: incluso si pierdo mi poder antimagia y me convierto en una persona común, sigo siendo una persona común que ha luchado contra muchas personas poderosas. Al ver la actuación de Asta, Naad no pudo evitar aplaudir y dijo: bien hecho, Asta. A continuación, haremos un contrato de amo-sirviente con tu demonio, para que su poder sea completamente tuyo. De repente, una cadena apareció en la mano de Asta y se conectó al cuello del demonio para aprisionarlo. Pero Asta miró al demonio tirado en el suelo con la cadena en la mano y preguntó con duda: ¿de verdad es necesario hacer un contrato? No creo que sea una mala existencia, y ya me ha ayudado antes. Naad dijo con expresión seria: ¿quieres hacer un trato igualitario con él? Es un demonio. Pero los demonios no son necesariamente malos, ¿verdad? Tras ser refutado por Asta, Naad volvió a pensar en su familia y hermanos. No esperaba que existieran dos flores iguales en el mundo. Lo entiendo, pero primero déjame explicarte que no sé qué poder te puede brindar el contrato de igualdad. Cuando Asta escuchó que el capitán adjunto también estaba de acuerdo con su idea, no le importó lo que sucediera después. Rompió la cadena que tenía en la mano y extendió la mano derecha. El diablo se enfrentó a la mano derecha de Asta, que representaba la bondad. Sabía que Asta debía ser el hijo de la persona en su memoria, así que también extendió su mano derecha y la sujetó con fuerza. Entonces una línea que representaba el contrato apareció en las muñecas de ambos, y Asta y el diablo llegaron a un contrato igualitario. Asta vio que el contrato se había completado y se presentó formalmente. Soy Asta de Aji Village, un placer conocerte. Llámame Live. Y Asta, necesito decirte algo importante. Se trata de tu madre. Después de escuchar las palabras de Live, Asta sintió que las palabras de Live tocaron el lugar que nunca había querido tocar. ¿De qué hablas, Live? ¿Cómo es que, siendo un demonio, conoces a mi madre? Pero Live dijo seriamente: ¿crees que mi habilidad antimagia es innata? ¿Y quién crees que me selló en este libro mágico? Solo entonces Asta se dio cuenta de que lo que decía Live era verdad. Entonces, ¿puedes contarme algo de mi madre? Live, por favor. Entonces Live empezó a hablar del inframundo en el que había nacido.
El inframundo es un lugar donde los fuertes se aprovechan de los débiles. Los fuertes intimidan a los débiles, y los débiles, para desahogar su ira, intimidan a seres aún más débiles. Y yo, sin ningún poder mágico, soy el ser más débil del inframundo. Hasta ese día. Ese día, cuando Livia aún no era llamado así, el diablo se cansó de jugar con él y lo arrojó directamente a la puerta del inframundo en el cielo. Sin embargo, no esperaba que, al no tener poderes mágicos, la puerta del inframundo pensara que no era un demonio. Se le permitió atravesar directamente la puerta sellada del Hades y llegar al mundo humano. Libe, que vagaba por el mundo humano, se encontró con su madre Lichita. Lichita, que acababa de verse obligada a renunciar a su hijo, encontró a Libe, lleno de cicatrices, mientras caminaba por la calle y lo llevó a su casa. Después de despertar, Libe se encontró en la residencia humana y entonces se escuchó una voz. ¿Estás despierto? Libe vio claramente que era un humano quien le hacía una pregunta. Se sintió atraído por su amabilidad y no pudo evitar hablar. ¿Por qué me salvaste? Soy un demonio. Al oír esto, Lichita sonrió y dijo, ¿de verdad son malos los demonios? Pero si no tienes nada más que hacer, mejor no te acerques demasiado a mí, o mi cuerpo absorberá automáticamente tu poder mágico. Libe dijo dubitativamente, pero no tengo ningún poder mágico. Al escuchar las palabras del diablo, Lichita lo miró con incredulidad y entonces recordó al niño que había dejado en la iglesia. Entonces ella preguntó, en ese caso, ¿puedes ser mi hijo? Bueno. Así como así, el demonio más débil vive en un área rara en el mundo exterior junto con humanos que pueden absorber el poder mágico de otras personas. Vivieron felices juntos hasta el día en que Lucifer se dio cuenta de la existencia de Libe. Ese día, Lichita miró a Libe quien estaba poseída por Lucifer, y usó su propio físico absorbente de magia para intentar ahuyentar a Lucifer. Pero Lucifer le asestó un golpe fatal y luego logró expulsarlo. Libe miró a Lichita, gravemente herida, y la sacudió suavemente, gritando, Libeki. No estés triste, Libe. Tendrás que vivir los próximos días sola. Para evitar que esa clase de existencia te acose, te sellaré en este libro mágico. Después de que Listar usó su magia final para sellar a Libe en el grimorio del trébol de 5 hojas, perdió la vida. La ira sin fin de Libe en el libro mágico le permitió adquirir el poder de la antimagia. Capítulo 73 Contrato temporal. Libe le cuenta hasta sobre el encanto personal de Lichita y el dolor que sintió después de verse obligada a renunciar a su hijo. Cuando Asta escuchó que su madre, al igual que el mayor Henry, podía absorber el poder mágico de otras personas, no se sorprendió de que la otra parte lo hubiera puesto en la puerta de la iglesia. Cuando Asta escuchó que lo habían abandonado en la puerta de la iglesia no porque lo odiaran, algo pareció romperse en su corazón. Ya lo sé todo, Libe. No esperaba que fuéramos hermanos. Así que, por favor, cuídame mucho en los próximos días. Entiendo. Te prestaré toda mi fuerza para derrotar a nuestro objetivo, Lucífero. Después de que terminaron de contar sus historias, Naat se acercó a ellos y les dijo, ya que has decidido continuar con tu contrato de igualdad, Asta, te contaré todo sobre la sincronicidad demoníaca. Asta respondió seriamente, lo sé. Un día después, Asta y Libe fueron derribados por Naat usando su poder demoníaco. Naat observó la combinación frente a él y suspiró. Como era de esperar, no es un contrato de dominación total. Te resulta difícil entrar en el estado de asimilación demoníaca, Asta. Deberías descansar un rato. Asta y Libe inmediatamente se tumbaron en el suelo para recuperar sus cuerpos después de escuchar la instrucción de Naat de descansar. En ese momento, Naat les trajo comida. Al verlo, Asta y Libe la devoraron para complementar su nutrición. Asta estaba comiendo mientras pensaba en lo que debía hacer para asimilarse a Libe como demonio, pero no era bueno pensando y su cerebro se sobrecargó después de pensar por un rato. Justo cuando estaban perdidos, Naat de repente sintió que alguien estaba invadiendo aquí, por lo que inmediatamente activó el libro mágico y se puso alerta. Cuando la puerta del espacio se abrió y reveló una figura, bajó la guardia y habló. ¿Cómo encontraste este lugar, Shulkun? Quien llegó no era otro que Xoul, quien venía de la base Toro Negro.
En ese momento, observaba el sótano oscuro y, usando magia de luz para aumentar la luminosidad, dijo, estoy aquí para resolver tu problema. Asta no puede asimilar a un demonio. Naad mostró una pizca de sorpresa cuando escuchó las palabras de Shul. ¿Cómo sabes que Asta no puede lograr la sincronización demoníaca? No te preocupes por estos detalles. Shul saludó a Naad y luego caminó hacia Asta y los demás. Oye, Asta, te ves un poco confundido ahora mismo. Cuando Asta vio a Shuel, dijo con indiferencia, oh, soy Shuel. Déjame presentarte a mi hermano demonio, Live. Live, saluda también a Shuel. Live, que estaba allí, ignoró las palabras de Asta y simplemente se quedó en el suelo para recuperarse. Al ver que Live lo ignoró, Asta se rascó la cabeza torpemente y dijo, por cierto, Shul, ¿qué te pasa por venir aquí esta vez? Al escuchar la pregunta de Asta, Xiwer sacó 2 trozos de papel de su bolsillo y dijo, estoy aquí para resolver tu problema. Esto es. Entonces Shul le contó a Asta su idea, dejar que Asta tomara posesión del demonio estableciendo un contrato temporal, y luego aprovechar este contrato temporal para familiarizarse con el poder de asimilación demoníaca. Después de todo, Asta también pertenece a la facción física. Si entra en la asimilación demoníaca una vez, obtendrá memoria física. Después de que Xul expresó su idea, Asta miró a Naat y quiso preguntarle si este método funcionaría. Después de pensarlo un rato, Naat asintió y dijo, este método debería funcionar, pero tenemos que probarlo en la práctica. Tras obtener el permiso de Naat, Shul le entregó el papel de invocación familiar a Asta. El círculo mágico del papel había sido modificado por Shul, y ahora era solo un contrato temporal. Después de que Asta tomó el papel de invocación familiar, siguió los pasos dados por Shul, untó su sangre en el papel de invocación y luego gritó el nombre de Live. Libertad. Libertad. Entonces apareció un círculo mágico bajo los pies de Live, y Asta convocó directamente a Live fuera del círculo mágico. Japón. Colocaron una Live versión Q sobre el hombro de Asta, y Asta miró a Live con sorpresa. Oh. Lo hice. Xiwer, a un lado, detuvo al emocionado Asta y le preguntó, ¿no te emociones todavía? ¿Sientes lo que ha cambiado desde antes? Asta. Después de escuchar lo que dijo Shul, Asta inmediatamente sintió una oleada de poder en su cuerpo. Asimilación del diablo. Libertad. Asta ahora tiene una armadura negra hecha con el poder antimagia del Live. En ese momento, Asta usa con éxito la asimilación demoníaca. Después de ver esto, Shul rápidamente le dijo a Asta que recordara el sentimiento de asimilación demoníaca ahora. Después de que el contrato temporal terminó, Asta salió pasivamente del estado de asimilación demoníaca. En ese momento, Asta aún recordaba la sensación de haber sido absorbido por el demonio. Después de un rato, abrió los ojos y dijo, todos, ahora sé más o menos qué hacer. Después de escuchar esto, Naat inmediatamente dejó que Asta ingresara a la asimilación demoníaca y lo preparó para el entrenamiento infernal diseñado para él. Después de que Xiwer vio a Asta y los demás entrar al siguiente escenario, se fue inmediatamente. A través de la puerta espacial, encontró a Juno, quien había estado entrenando. Al observar las paredes de roca destruidas por todas partes, Xiwer supo que el otro grupo debía estar practicando. A esto le llaman tener más talento que tú y trabajar más duro que tú. Shul se acercó a Juno y le dijo, parece que tú también estás trabajando muy duro. Xiul. ¿Por qué vienes aquí? Está bien. Solo buscaba a Asta y vine a verte de camino. Al escuchar a Xiwer mencionar a Asta, Juno preguntó casualmente sobre la condición de Asta. ¿Y qué pasa con Asta ahora? Al ver a Juno siendo enganchado por Asta como siempre, Shul sonrió y dijo, si te refieres a su condición física, diría que está tan bien como siempre. Si te refieres a su fuerza, diría que es mejor que tú ahora mismo. Cuando Juno escuchó las palabras de Shul, fue como si alguien presionara un interruptor y su entusiasmo se activó instantáneamente. Entonces pronto lo superaré nuevamente. De esta manera, Shul fue molestado por Juno toda la noche y siguió haciendo preguntas sobre la magia suprema que le habían dado antes. Al final, Juno pareció entender algo y dejó ir a Xiwer.
De vuelta en la base de Black Bull, Shul sacó un consejo que le habían escrito. Era el consejo que Kaluyego le había escrito cuando no lo encontró durante su visita a domicilio y luego se reunió con él en Walt Park. Capítulo 74. La importancia de renunciar. Cuando Xiuer vio el consejo del maestro escrito arriba, supo que debía volver al mundo de los demonios. Tras atravesar el espacio-mundo, Mensuer regresó a la cabaña del bosque. Mirando la hora, partió inmediatamente hacia la escuela Babil. Después de llegar a la escuela, Xiuer descubrió que había muchos estudiantes participando en actividades grupales, especialmente aquellos en el departamento de deportes. Xul caminó por un camino conocido y llegó a la oficina del profesor en Babils para encontrarse con el maestro Kaluyego. Si los demás alumnos de la clase de niños problemáticos se enteraran, sin duda dirían que Xul estaba loco. De hecho, hay estudiantes que van a ver al señor Kaluyego durante las vacaciones. A Kaluyego no le sorprendió ver aparecer a Xiuer. Lo llevó a una sala de reuniones y le sirvió una taza de té. Después de que ambas partes se sentaron, Kaluyego comenzó a hablar primero. Ya que viniste a mí, debe ser sobre la propuesta del profesor que escribí. Después de escuchar lo que dijo Kaluyego, Shul sacó el consejo del maestro de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Señor Kaluyego, usted dijo que si no aprendo a soltar algo, me quedaré donde estoy y no creceré más. ¿Qué quería decir con eso? Kaluyego tomó un sorbo de té y dijo con seriedad. Eso es exactamente lo que significa. Si no renuncias a lo innecesario, te quedarás aquí. Xiuer miró a Kaluyego confundido, queriendo saber qué estaba pasando. Kaluyego continuó. Sé que eres muy fuerte. Puede que no pueda derrotarte solo con magia, pero eso es solo una falsa sensación de fuerza. Si aún quieres seguir creciendo, debes aprender a renunciar a algunas cosas. ¿A qué vamos a renunciar? Kaluyego dijo con frialdad. Entonces piénsalo bien. Como estudiante, aún tienes mucho tiempo para preocuparte. No dependas de los demás para todo. Después de una conversación con Kaluyego, Xiuer pareció haber obtenido algunas respuestas, pero ninguna. Después, llegó a la división de investigación de equipos mágicos. De hecho, obtuvo algunas pistas de su conversación con Kaluyego, pero no sabía si eran correctas. Después de dudar, Xiuer recordó algunas palabras de Kaluyego, de que uno debería aprender a renunciar a algunas cosas innecesarias. Parece que esta vacilación también es parte de lo que me detiene. Entonces Xiuer decidió sacar sus 2 libros mágicos. En ese momento, supo que había ido por mal camino desde el principio. Especialmente después de obtener el control del libro mágico, se perdió aún más. La magia que había obtenido hasta ahora estaba escrita de acuerdo con su antiguo deseo y el gran poder mágico otorgado por el libro mágico. De hecho, a excepción de la magia eléctrica que le fue dada, las otras magias no eran su magia real en absoluto. Esas magias fueron simplemente talladas por su propio y enorme poder mágico basado en lo que alguna vez quiso poseer. Luego, los textos sobre magia distinta a la eléctrica en los 2 grimoríos comenzaron a desaparecer. Tras desaparecer toda la magia del segundo grimorío, esta comenzó a integrarse en el primero. Hay un patrón adicional de trébol de 5 hojas en la portada del primer libro de magia, y además de la magia eléctrica en la segunda página, las páginas también contienen la magia real que Shul obtuvo en la primera página. Magia cognitiva, pienso, luego existo. Todo lo que deseo y todo lo que creo existe. Así que aún puedo abrir una puerta a otros mundos, siempre y cuando crea que la puerta es real. Más tarde, bajo la prueba de Xiuer, pudo usar magia de cualquier atributo siempre que estuviera dentro del conocimiento de Xiuer y dentro del rango de consumo de poder mágico. La puerta. Shul abrió una puerta al mundo trébol y regresó a la base Toro Negro. De esta manera se relajó durante 2 días hasta que llegó el tercer día. Temprano en la mañana en la sede de los Caballeros Mágicos, Naat estaba esperando la llegada de todos. Al llamado del Emperador Mágico, estuvieron Juno del Amanecer Dorado, Jack, el líder de la Mantis Esmeralda, Lil, el líder de los Ciervos Fantasma Acuáticos, Charlotte, la líder de la Rosa Salvaje Azul, Asta del Toro Negro, Naat y Shul. Originalmente, el capitán Yehian también quería participar en esta operación, pero el Emperador Mágico lo obligó a quedarse en la capital real para proteger su seguridad.
El emperador mágico miró a los caballeros mágicos que habían respondido a su llamado y dijo: un momento, todos. Nuestro reino del trébol unirá fuerzas con los ejércitos revolucionarios del reino del corazón y el reino de la espada para luchar contra el demonio poseído por el reino de la espada. Solo tengo una cosa que decir. Por favor, regresen sanos y salvos. Llegó la hora. Naat abrió un pasaje de sombras que conducía al centro del reino de la espada, y todos entraron uno tras otro. El ejército rebelde fuera del reino de espadas también comenzó a atacar el reino de espadas, y entraron en él junto con los magos del reino del corazón. Justo cuando estaban a punto de acercarse al palacio, un enorme demonio apareció de repente frente al ejército. Zenón Sogratis, uno de los tripulares oscuros sobre el palacio, dijo sin expresión mientras miraba al ejército de abajo: que los mortales reconozcan la diferencia en la fuerza militar. El demonio se basó en su enorme cuerpo y poder mágico para derrotar al rey rebelde y a los magos del reino de corazones. Justo cuando estaba a punto de lanzar un enorme láser mágico, de repente, una figura carmesí apareció frente al demonio, y el enorme demonio fue noqueado por un puñetazo de la figura carmesí. La persona que vino fue Mereoleona Van Millian, quien fue invitada por el emperador mágico para ayudar, y había un hombre siguiéndola. Jajaja, este es el oponente que el emperador mágico eligió para mí. No está mal. En ese momento, el hombre que estaba a su lado lo escuchó y dijo: tranquila, hermana, nuestra misión más importante es ayudar a nuestros compañeros de equipo. Sí, quien vino fue Fagrail Van Millian, a quien no se había visto en mucho tiempo. Debido al coma, se perdió por completo todos los eventos importantes. Esta vez, fue el primero en inscribirse para la misión en respuesta al llamado del emperador mágico. Mereoleona escuchó las palabras de su hermano y dijo sin piedad: la gente que ha estado durmiendo todo este tiempo no tiene derecho a darme órdenes. Hermana mayor. Mientras ambos hablaban, el demonio volvió a la normalidad y apuntó a las dos personas que representaban la mayor amenaza. Una corriente de poder mágico se concentró en sus manos y se disparó directamente hacia las dos personas que estaban abajo. El enorme poder dejó un profundo cráter en el suelo. Las dos personas que esquivaron el ataque se quedaron directamente en el aire bajo el control del campo mágico y miraron al enorme demonio. TSK, qué tipo tan grande y tonto, y un dios demonio. Se ha metido en el lío con mi estúpido hermano. Tiene el campo mágico por todas partes. Lo sé, hermana mayor. El campo mágico lo rodea todo. Los dos solidificaron todo su poder mágico en sus cuerpos y se mejoraron varias veces en todos los aspectos. Capítulo 75. Ataque. En este momento, los hermanos Van Millian son como dos pequeños soles que brillan en el reino espada envuelto por demonios. El demonio gigante con sus manos, que poseían un inmenso poder mágico, abofeteó a los hermanos Van Millian, pero los dos hermanos corrieron hacia el demonio como balas de cañón. En un instante, los dos brazos del demonio fueron derretidos por el campo mágico que rodeaba a los hermanos Van Millian. El dolor repentino hizo rugir al demonio, que perdió la cabeza y agitó sus otros dos brazos para destruir el reino de Spade. Cuando los hermanos Van Millian vieron el estado del dios demonio, inmediatamente aprovecharon la situación y comenzaron a reprimir las acciones del oponente. Mientras luchaba contra el demonio, Mereoleona le dijo a su hermano: mi hermano tonto, hoy estoy tan feliz. Nunca pensé que el mundo fuera tan grande y que aún tuviéramos espacio para volvernos más fuertes. Fagrain, que estaba peleando con su hermana, dijo con calma: entiendo, pero primero completemos nuestra misión. TSK, no eres tan bueno burlándote de mi estúpido hermano como Yehiam. Mereoleona controló entonces el poder mágico y lo concentró en sus manos. Volvió a comprimir el campo mágico y se situó frente al dios demonio para lanzar su combo. Campo mágico, muñeca ardiente, ataque continuo. Fagrain, por su parte, no era menos poderoso que Mereoleona. Todo su cuerpo estaba cubierto de llamas, formando un león llameante del tamaño de un demonio. Campo mágico, magia de creación de llamas, rugido del rey león carmesí. Bajo el ataque de los dos hermanos, la mitad superior del demonio fue destruida, mientras que la mitad inferior aún estaba ardiendo.
Justo cuando los hermanos Van Millian estaban lidiando con el demonio, la fuerza de asalto del reino del Trébol entró con éxito al centro del palacio con la ayuda del canal de sombra de Nat. Luego, según el plan de Nat, se dividieron en 3 equipos para lidiar con los 3 seres tripolares oscuros respectivamente. El Capitán Azure Phantomder y el Capitán Azure Will Rose van a luchar contra Vanica Sogratis, quien posee magia de sangre y maldición. Nat y Jack, líder de la Mantis Esmeralda, luchan contra Zenon Sogratis, quien posee magia ósea y espacial. Los 3 restantes, Shul, Asta y Luno, lucharán contra el Dante Sogratis restante. Nat sabe que Shul ya ha derrotado a Dante, por lo que confía más en este grupo. Después de dividirse en 3 grupos, cada uno atacó a sus propios enemigos. El primero de los 3 grupos en entrar en contacto con el enemigo fue el equipo de Charlotte y Lille. Cuando Charlotte y Lille entraron en la habitación de Vanica, Charlotte sintió de repente que se había instalado con antelación un campo mágico en el palacio. Su magia siniestra se filtra en la magia de Charlotte y Lille a cada momento. Luego Lille sacó su tablero de dibujo y su pincel y usó su magia. La magia de la pintura. Un estanque de agua purificadora en el bosque. Lille pintó un cuadro enorme que comenzó a ocupar todo el palacio, y bajo la pintura de Lille, el campo mágico originalmente siniestro comenzó a ser suprimido. Solo después de que el campo mágico fue completamente suprimido, Vanica saltó del cielo. ¡Qué lástima! Este reino mágico estaba destinado originalmente a Lolopédica. No esperaba que el primero en entrar fuera tu reino del Trébol. Charlotte miró al enemigo frente a ella y usó su magia de espinas sin dudarlo, y obtuvo una bonificación de campo de la magia de pintura de Lille. Desatando una fuerza incluso mayor de lo habitual, innumerables espinas se precipitaron hacia Vanica, la ataron y comenzaron a absorber su poder mágico. Vanica vio que además de Lolopédica, había una persona tan interesante que entró directamente al estado de asimilación demoníaca y alcanzó una tasa de sincronización del 80%. El campo mágico que originalmente fue suprimido por Lille comenzó a suprimir a Charlotte y Lille a su vez bajo el poder mejorado de Vanica. Lille luego comenzó a aumentar su propio poder mágico para competir con el campo mágico del oponente. Capitana Charlotte, usaré todas mis fuerzas de ahora en adelante. Magia de pintura, creador. Lille empezó a dejar volar sus pensamientos y a crear con libertad. Innumerables pinturas al óleo surgieron bajo su magia. Cuando aparece el campo mágico de Vanica con poder maldito, las pinturas se presionarán automáticamente y chocarán con la maldición para desaparecer. Charlotte aprovechó esta oportunidad para aumentar el poder de las espinas en su mano e intentó atrapar a Vanica que estaba volando alrededor. Sin embargo, como poseída por un demonio, Vanica no solo posee poderosa magia de maldición, sino también magia de sangre. Usa la magia de sangre como ataque de mediano y largo alcance para competir con la magia de espinas de Charlotte. Justo mientras estaban peleando, el equipo de Nat en el otro lado también se encontró con su enemigo, Zenon Sogratis, uno de la tripolaridad oscura. Jack, el líder de la Mantis Esmeralda, activó su magia cortante en el momento en que se encontró con el oponente, dividiendo la magia del hueso duro del oponente en 2. Pero en el momento del corte, el oponente comenzó a generar nueva magia ósea, e innumerables espolones óseos volaron hacia ellos. Después de ver esto, Nat usó el poder de la magia de las sombras, que era cercana a la magia espacial, para teletransportar todos los espolones óseos voladores. Nat se acercó a Jack y le dijo: no te preocupes demasiado. Primero debes encontrar su debilidad. Aún no ha usado el poder de la asimilación demoníaca. Sin embargo, Jack no estaba de acuerdo con el plan de Nat. Dijo: jejeje, es precisamente porque sé que es muy poderoso que quiero que use asimilación demoníaca rápidamente. Contra un enemigo tan fuerte, cada uno debería usar sus propios hábitos de combate. Hacer algo a lo que no estamos acostumbrados podría costarnos la vida en batalla. Entonces Jack volvió a sacar una hoz de sus manos y comenzó a cortar. Cuando Zenon aún lo subestimaba, de repente una afilada cuchilla le cortó la cara. Jack miró al otro hombre con una sonrisa y dijo: oye, no mires a tu alrededor durante la batalla o te cortaré la cabeza. Jejejeje.
Zenon sintió la herida en su rostro y luego encendió la asimilación de demonios al 80% y comenzó a usar magia espacial y magia de huesos en combinación. Jack y Nat, quienes originalmente podían ver las reglas de la magia de los huesos, ahora están siendo utilizados en conjunto con la magia espacial. Como resultado, ahora son completamente incapaces de ver los patrones de acción de la magia de huesos, y bajo el campo de magia espacial de Zenon, Nat ha perdido por completo la función de teletransportación de la magia de sombras. Nat suspiró y dijo, no hay manera. Originalmente pensaba cooperar con el líder para ahorrar maná, pero ahora el diablo me ha asimilado. Uno de los demonios que Nat contrajo se transformó en armas y se envolvió alrededor del cuerpo de Nat. Luego, Nat se acercó a Jack y le dijo, a continuación, bloquearé el ataque del oponente y tú lo golpearás con poder. Veo. La presión es constante. Capítulo 76. Se abre el inframundo. Nat y Jack se lanzaron hacia Zenon, uno al lado del otro, y todos los ataques del oponente fueron bloqueados por Nat de frente. Jack, que ya había acumulado suficiente energía, cruzó los brazos, los levantó y los bajó con fuerza. Magia de corte guadaña de la muerte tajo loco. La magia cortante del Capitán Jack cortó la magia espacial frente a Zenon, y su poderosa fuerza dejó una enorme herida en el cuerpo de Zenon. Jack le dijo a Zenon con cara de broma, jejeje, esta es la magia que mejoré cuando luché contra Yehiam. ¿Cómo se siente? Zenon miró sus heridas y luego usó el poder del diablo para curarse lentamente. Me acabas de herir, así que no te creas tan santurrón, humano. Probablemente no te reirás de lo que pase después. Nat dijo, en ese caso, dejaré algunas heridas más en tu cuerpo que no sanarán. Capitán Jack, hagámoslo de nuevo. Vaya. Justo cuando estaban a punto de lanzar otro ataque, todo el palacio se sacudió de repente violentamente. Después de sentir el shock, Zenon sonrió levemente en su rostro inexpresivo. Parece que está a punto de comenzar. Las puertas del Hades están a punto de abrirse y los demonios están a punto de reaparecer en la tierra. Nat escuchó las palabras de Zenon y dijo con incredulidad, imposible. ¿Cómo pudiste abrir la puerta al inframundo sin la magia de Yehiam y Fangin? Zenon dijo con condescendencia, gracias a nuestro compañero Dante, él voluntariamente se convirtió en el recipiente del poder total de Lucífero, logrando una asimilación demoníaca del 100% en este mundo humano. Rompiendo la puerta sellada del Hades. Al otro lado, Shul y los demás llegaron a donde estaba Dante. Al llegar, encontraron a Dante clavado en el suelo y su sangre manando, formando un círculo mágico. Dante, tendido en el suelo, vio a Shul, quien lo había hecho así, y dejó escapar un fuerte rugido de su boca. Bastardo, por fin llegaste, jajaja, pero ya es demasiado tarde. Lucifer y yo ya abrimos la puerta del Hades. En ese momento, todos en la tierra vieron aparecer una enorme puerta en el cielo y una enorme grieta apareció en la puerta. Innumerables demonios cayeron de las grietas a la tierra, y los demonios liberados comenzaron a atacar a los humanos en todas partes. En ese momento, el emperador mágico del reino del Trébol liberó inmediatamente todo su poder mágico almacenado durante mucho tiempo al ver aparecer al demonio, formando un enorme campo mágico que rodeaba el reino del Trébol. Luego, a través del dispositivo mágico de comunicación, se ordenó a todos los caballeros mágicos del reino del Trébol que protegieran el país. En ese momento, un enorme demonio híbrido apareció fuera de la capital real y comenzó a caminar hacia ella. El emperador mágico, que ya lo había visto desde lejos, estaba a punto de atacar de nuevo. Una enorme sombra negra voló desde el cielo y presionó directamente al enorme demonio. Quien llegó fue la base del toro negro, transformada por Shaul. Gracias a la magia combinada de Henry, se transformó de nuevo en el toro negro y comenzó a derrotar al demonio gigante. En ese momento, Henry estaba sentado en medio del toro negro, observando las imágenes que se reproducían en la pantalla. Entonces encendió el comunicador a su lado y dijo, Capitán, déjeme esto a mí. Al otro lado del comunicador, Yehiam derribó al demonio de nivel inferior que lo atacó y dijo con dolor de cabeza después de escuchar las palabras de Henry. Será mejor que dejes de hablar y golpees hasta la muerte a ese grandullón primero. Veo. Entonces Henry comenzó a controlar el toro negro para formar un enorme bate de béisbol desde el suelo y comenzó a golpear al demonio.
Desde que Shul instaló un amplificador mágico en la habitación de Henry, Henry comenzó a ganar control de la Tierra sin carecer de poder mágico. Después de vencer al Toro Negro, arrojó el bate de béisbol que tenía en la mano y comenzó a usar movimientos de lucha clásicos contra el demonio. Lanzamiento alemán. El demonio, que fue arrojado al suelo, dejó escapar un rugido ahogado, pero fue nuevamente atrapado por las mortíferas patadas de tijera del Toro Negro. Henry estaba usando la habilidad de absorción demoníaca a toda potencia. El poder mágico absorbido por Henry fue filtrado por el Toro Negro y almacenado en la biblioteca mágica. Cuando Henry vio que la reserva de poder mágico estaba casi agotada, extendió un cañón desde la parte trasera del Toro Negro y apuntó a la cabeza del demonio. Emisión. Un poderoso cañón mágico salió disparado del barril y golpeó al dios demonio, convirtiéndolo en cenizas. Toda la gente común en la capital real gritó Toro Negro después de ver la actuación del Toro Negro. Por otro lado, después de que Henry se ocupó del demonio, los otros miembros del Toro Negro también estaban limpiando a los demonios que cayeron de la puerta del Hades. No todos los demonios de nivel inferior y medio se salvaron de su violencia y todos regresaron al abrazo de la magia. En ese momento, tras expulsar a todos los demonios, Magna y los demás decidieron ir al reino de la espada para apoyar a Asta y a los demás. Después de todo, hay tantos demonios tan lejos, y el reino de la espada, como centro de la puerta al Hades, solo tendrá más demonios. Magna le dijo a Finral: ¿qué tal si vamos al reino de la espada? Finral usó magia espacial para localizar las coordenadas del reino de Picas. ¿De qué hablas? Yo también me he entrenado y ya he descubierto su poder mágico como posicionamiento. Hexiu dijo: entonces, vámonos rápido. Cuanto antes terminemos esto, más rápido podremos ir a buscar a Mary. Después, bajo la magia espacial de Finral, a excepción de Henry que todavía conducía el Gundam, todos partieron hacia el reino Spade para apoyar a Shul y los demás. Por otro lado, después de que Dante se transformó completamente en el recipiente de Lucífero y rompió la puerta del Hades, entonces conectó la puerta del Hades con la realidad. En ese momento, Dante utilizó magia física para curarse completamente a través de una sincronización del 100% con Lucífero. En ese momento, entró en un estado muy poderoso, miró a Xul hacia abajo y dijo: vamos, te devolveré el doble de la humillación que he sufrido. Shul voló hacia Dante y le dijo: nadie puede salvarte esta vez. Cuando Asta y Juno quisieron ayudar, un par de demonios gemelos aparecieron de repente frente a ellos. Juno sintió el aura que emanaba de la otra parte a través de su magia y le habló a Asta a su lado. Oye Asta, este es un demonio de alto nivel, ten cuidado. Asta sacó la espada cazademonios y dijo: entiendo. A ver quién derrota primero al enemigo. Asimilación demoníaca. Liberación. Juno también se inspiró en las palabras de Asta y respondió: entonces intentémoslo. Asimilación de elfos. Sílfide. Un aura poderosa, una negra y otra verde, llenó todo el palacio, y los demonios gemelos instantáneamente usaron su magia de llama y hielo. Sin embargo, Asta y Juno superaron los dos ataques, y se colocaron frente a los dos demonios, dejando sus ataques atrás. Capítulo 77. Demonios gemelos. Los demonios gemelos, que se encontraban entre los demonios de mayor rango en el inframundo, se interesaron cuando vieron que sus dos magias eran rotas tan fácilmente por los humanos. Hace tiempo que no se encontraban con algo tan interesante, dijo uno de los demonios usando magia de fuego. Parece que la próxima vez no nos aburriremos demasiado. Otro demonio que usa magia de hielo también lo dijo. En ese caso, peleemos. Entonces los demonios gemelos unieron fuerzas y un campo mágico de fuego y hielo apareció frente a Asta y Juno. Dos magias de diferentes atributos los rodearán. Con esta temperatura extrema, Asta y Juno no pueden respirar con normalidad. Juno observó la magia que se extendía a su alrededor y entonces comenzó a movilizar la magia de la atmósfera del mundo humano mediante el poder de la asimilación élfica. Un enorme tornado en el cielo impactaba el campo mágico de los demonios gemelos de arriba a abajo. Las llamas y el hielo a su alrededor comenzaron a disiparse lentamente bajo la presión de la tormenta, y Asta, a un lado, tampoco estaba inactivo, sostenía la espada asesina demonios en su mano.
comenzó a comprimir la fuerza antimagia en la espada, presionándose hasta el límite como un resorte, y luego voló como una flecha. La compresión extrema le proporcionó una velocidad extrema, y antes de que los demonios gemelos pudieran reaccionar, Asta usó la espada de la separación demoníaca para cortar una de las cabezas del demonio de las llamas. El demonio de hielo que estaba a su lado se sorprendió por esta situación repentina y reveló una falla. Juno vio la falla del oponente y le cortó la cabeza con una espada larga de atributos de viento. Después de que las cabezas de los demonios gemelos fueron cortadas al mismo tiempo, sus cuerpos cayeron directamente, justo cuando Asta y Juno estaban a punto de dar un suspiro de alivio. La sangre que fluía de las heridas de los demonios gemelos caídos comenzó a entrelazarse y sus cuerpos comenzaron a fusionarse. Asta y Juno observaron este cambio repentino. Originalmente, querían tomar la iniciativa y destruir por completo a los demonios gemelos. Sin embargo, frente a los ataques de los dos, los cuerpos que originalmente estaban fusionados comenzaron a esquivar, y después de un tiempo, un nuevo demonio apareció frente a Asta y Juno. Un nuevo demonio formado por la fusión de los demonios gemelos, desató un poder mágico comparable al del demonio de más alto nivel. En un instante, el oponente completó un enorme hechizo mágico, e innumerables llamas y hielo se fusionaron en el cielo, y su tamaño superó por completo la capital del reino Spade. El demonio combinado les dijo a Asta y Juno: vengan y destruyan esta magia. Pero incluso si están bien, esos mortales de abajo morirán, jajajajajajaja. Ante la provocación del demonio combinado, el primero en atacar fue Asta. El punto de ira del demonio combinado lo impactó con precisión e inyectó una enorme cantidad de poder antimágico en la espada cortadora de demonios. La espada mata demonios comenzó a crecer tras integrarse con el poder antimagia según sus propias capacidades. Pronto, todos en el reino de la espada vieron una espada que atravesó el cielo y atacó la inmensa magia que lo cubría. La poderosa magia combinada en el cielo comenzó a disolverse y destruirse después de que entró en contacto con la enorme espada asesina demonios, y desapareció por completo en poco tiempo. El demonio combinado vio que la magia que había preparado cuidadosamente desaparecía en silencio y dijo enojado: ¿cómo es posible que un simple humano tenga tal poder? Pero la respuesta que enfrentó fue un poderoso ataque mágico de Juno. Un enorme tornado golpeó todo el cuerpo del demonio combinado, y la magia de viento unida al tornado lo cortaba constantemente. Así, los demonios gemelos fueron completamente destruidos junto con sus cuerpos por el ataque de Juno. Después de ver al demonio combinado siendo asesinado, Asta miró a Juno enojado y dijo: maldita sea. Me robaste la cabeza. Juno miró a Asta y dijo con calma: solo puedes culparte a ti mismo por ser demasiado lento. Mientras ambos discutían, Dante, que había recuperado completamente su fuerza con la ayuda de Lucífero, ahora estaba desatando su magia con todas sus fuerzas. Con el 100% del poder de Lucífero poseyéndolo, la magia de gravedad en la mano de Dante era aún más poderosa que antes. Bastaba con un ligero movimiento de la mano, y una llanura a las afueras de la capital real comenzó a hundirse. Pero en ese momento, Xuel parecía sentirse muy cómodo frente a la magia de gravedad de Dante. Tras privar al oponente de su libro mágico, absorbió por completo todos sus textos mágicos. Se puede decir que en este momento, Xuel está más familiarizado con la magia de gravedad que Dante. Después de eso, Xuel se permitió deliberadamente ser golpeado por la magia de gravedad unas cuantas veces para profundizar sus sentimientos, y luego decidió contraatacar. Oye, Dante, hasta aquí llega tu 100%. Si es así, toda tu magia de gravedad a partir de ahora será completamente ineficaz contra mí. Dante ignoró lo que dijo Shul. En ese momento, seguía inmerso en el poder de Lucifer. Tu pequeño mocoso testarudo, desaparece bajo el poder de Lucifer y de mí. Entonces Dante levantó una enorme bola negra comprimida por la gravedad y la arrojó directamente a Shul. Durante el proceso de eyección, innumerables materiales en el suelo fueron atraídos y comprimidos por la enorme bola negra de gravedad. Pero justo cuando la bola negra de gravedad estaba a punto de golpear a Xuel, se detuvo y la bola negra ya no emitió ninguna atracción. Xuel extendió un dedo y tocó la bola negra de gravedad, y la bola negra voló como si un globo tuviera un agujero en ella.
Dante observó con incredulidad cómo su magia volaba como un globo. Imposible. ¿Cómo pudo mi magia volverse así? ¿Qué demonios hiciste? Seward sonrió y dijo, dije que tu magia ya no tiene efecto sobre mí. Cuando Dante escuchó lo que dijo Shoul, se enojó y volvió a usar la magia de la bola negra de gravedad. Esta vez lanzó varias bolas seguidas. Seward miró las bolas de gravedad negras frente a él y dijo, ¡qué desperdicio de poder mágico! Ya que no lo crees, prueba tu propia magia. Entonces la bola negra de gravedad, que originalmente fue arrojada a Shoul, cambió su objetivo a Dante y lo persiguió. En el momento en que Dante perdió el control de su magia, esquivó rápidamente la bola negra de gravedad reflejada. Él lo esquivó y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo controlar mi magia? Seward cruzó los brazos en el aire, observando el espectáculo y diciendo, debido a que cambié tu comprensión de la magia, desde el momento en que hice el cambio, tu magia ya no te pertenece. Después de escuchar lo que dijo Shoul, Dante fue golpeado directamente por la bola negra de gravedad y cayó al suelo gravemente herido. Tras la caída de Dante, su magia física comenzó a actuar y a curar sus heridas. Shoul voló directamente hacia Dante y se sentó. Capítulo 78 Cambio de percepción. Después de que Shoul llegó a Dante, la magia física de Dante de repente perdió su efecto y ya no funcionó. Seward dijo, olvidé decirte que ya estoy muy familiarizado con tu magia física, por lo que tu magia física también será cambiada por mí. Luego, bajo el control de Shoul, la magia física de Dante comenzó a aumentar las heridas de Dante, y en ese momento Dante podía ser rodado o aplastado en las manos de Shoul a su antojo. Mirando a Dante, que estaba hecho un ovillo, Seward dijo, dije que esta vez nadie puede venir a salvarte. Magia cognitiva, modificar. La magia física de Dante comenzó a comprimirse bajo el control de la magia cognitiva de Shoul, y finalmente regresó al abrazo de la magia. ¿No es un poco inapropiado usar este tipo de magia con este cabello? Después de que Shoul se ocupó de Dante, solo Vanica y Zenon quedaron en la oscura estrella tripolar. En ese momento, Vanica sintió plenamente el poder de su propio demonio después de que se rompiera la puerta del Hades, y luego ejerció el 100% del poder de asimilación demoníaca. Los dos capitanes, que ya estaban en una dura batalla, vieron sus defensas rotas después de que Vanica logró el 100% de asimilación demoníaca. Justo cuando Vanica estaba a punto de lanzar una fuerte maldición sobre Charlotte y Lille, un enorme dragón de agua dividió directamente el campo de batalla en dos. Acudieron Noelle y otros. Noelle trajo consigo a la reina del reino de corazones, Lolopédica, y a su elfo guardián, Kaga. En el momento en que Lolopédica llegó aquí, comenzó a tratar a Charlotte y Lille, que estaban gravemente heridas. Una enorme cantidad de magia de agua rodeó a Charlotte y Lille, mientras Noelle y Kaga comenzaron a enfrentarse a Vanica, quien tenía una tasa de sincronización del 100%. Dijo Vanica mientras inmediatamente ponía una sonrisa enfermiza cuando vio su amado juguete Lolopédica. Jejeje, estás aquí, Lolopédica-chan. Esta vez te voy a hacer mi mejor colección. Noelle replicó inmediatamente tras escuchar las palabras de Vanica. No, te venceré aquí mismo. Préstame tu fuerza, Wendini. Entonces, Undine, uno de los 4 grandes espíritus, apareció detrás de Noelle y dijo, por el bien de Lolopédica, convirtámonos temporalmente en contratistas. Luego, Noelle sacó un papel de invocación familiar de su bolsillo y gritó el contenido del contrato. Contrato temporal establecido, asimilación espiritual, dominio sagrado, armadura de plumas de la Valquiria diosa del mar. Undine se transformó en un inmenso poder mágico y se fusionó con Noelle. En ese momento, el cuerpo de Noelle quedó envuelto en una armadura de enorme magia de agua. Vanica se emocionó cuando vio la condición de Noelle y comenzó a combinar magia de sangre y magia de maldición. Magia de maldición de sangre. Muñeca maldita. Innumerables marionetas de sangre aparecieron frente a todos y comenzaron a atacar. Noelle, al ver esto, nadó a una velocidad vertiginosa con una lanza de agua en la mano para destruirlas todas. Pero cuando la muñeca destruida de repente estalló en una maldición y estaba a punto de enredar a Noel, un gato rojo se paró en el hombro de Noel, y entonces todas las maldiciones no pudieron tocar a Noel.
Una voz familiar resonó desde el cielo. Por fin hemos llegado. Noelle-chan, ataca con todas tus fuerzas. Yo me encargaré de esas maldiciones. Noelle miró las figuras familiares en el cielo y dijo, entiendo. Varnasa, te dejaré mis descendientes. Noel volvió a levantar la lanza y cargó hacia adelante para despejar todos los obstáculos frente a él, pero las maldiciones que estallaron no pudieron tocar a Noel en absoluto. Después de que Noelle acabó con todos los títeres, se acercó a Vanica y lo apuñaló en el cuerpo con una pistola. Vanica, quien fue golpeada por Noelle, escupió un montón de sangre de su boca, pero en el momento en que fue golpeada, se emocionó aún más. Jejeje, no esperaba que hubiera una persona tan interesante además de Lolopédica. Pero ahora que estás tan cerca de mí, puedo maldecirte a mi antojo. Una enorme maldición negra emergió del cuerpo de Vanica y las rodeó. Vanica miró a Noelle con emoción, pero no vio miedo en sus ojos. Noelle dijo, estaré bien, después de todo, tengo compañeros de equipo muy confiables. El gato rojo en el hombro de Noelle de repente gritó, y la maldición que Vanica había desatado de repente perdió su objetivo y regresó a Vanica. Vanica de repente se dio cuenta de que todo era la obra maestra del gato. En realidad es magia la que puede controlar la causa y el efecto. Noelle sabía que el golpe final estaba por llegar, por lo que mantuvo su posición actual y movilizó todo su poder mágico. Magia del santuario, magia de creación de agua. Rugido del dragón marino. Un enorme dragón de agua salió disparado de la lanza de Noelle y atacó a Vanica constantemente. El aura sagrada que portaba comenzó a descomponer el poder mágico de Vanica. Finalmente, Vanica cayó al suelo y salió por completo del estado de asimilación demoníaca y cayó en coma. Después de derrotar a Vanica, Noelle se vio obligada a retirarse de la asimilación espiritual con Undine debido a la expiración del contrato temporal. Resultó que Kaga, que estaba protegiendo a Lolopédica, aceleró y llegó a su lado después de ver que Vanica era derribada. Comenzó a movilizar todo su poder mágico y lanzó su magia más fuerte hacia la inconsciente Vanica. Magia del trueno verdadero. Un rayo de inmenso poder impactó directamente a Vanica. Vanica, quien ya había perdido la capacidad de defenderse, quedó instantáneamente reducida a cenizas tras ser alcanzada por esta magia. Después de asegurarse de haber terminado la pelea a la perfección, Kaga regresó con Lolopédica y le dijo, por favor, perdone mis acciones. Señor Lolopédica, debo levantar la maldición por usted. Mirando a Vanica completamente reducida, Lolopédica solo pudo aceptar el golpe final de Kaga. Olvídalo. Aún tenemos una pelea que librar. En este momento, solo queda una persona en la famosa tripolaridad oscura del reino de Picas. Mientras Zenon y Naad luchaban contra Jack, sintió que Dante y Vanica estaban en un estado de ser completamente aniquilados. El ritmo de lucha de Naad y Jack se vio interrumpido por la condición de cada uno y sufrieron diferentes lesiones. En ese momento, el campo mágico espacial de Zenon fue suprimido repentinamente. Sin la supresión del campo mágico, Naad y Jack esquivaron fácilmente la magia ósea del oponente. En ese momento, Zenon estaba usando su percepción mágica para descubrir quién estaba suprimiendo su campo mágico. Entonces apareció una puerta espacial frente a Naad, y varias personas salieron de ella. Eran Fenral y otros miembros del Toro Negro. Capítulo 79. Victoria. General Zenon observó a la persona que salía del canal espacial. Volvió a movilizar magia espacial y magia ósea para atacarla directamente. Sin embargo, Fenral inmediatamente utilizó magia espacial para cancelar todos los canales espaciales del oponente, y la magia ósea que originalmente estaba conectada a través de los canales espaciales se vio afectada y destruida. Zenon observó la operación de Fenral y luego elogió. No esperaba que alguien pudiera usar la misma magia espacial que yo y cancelarla. Al escuchar los elogios de su enemigo, Fenral mostró un rastro de orgullo en su rostro y respondió, he pasado por un entrenamiento infernal. Pero no soy tu verdadero oponente. De repente, un nuevo canal espacial apareció detrás de Zenon, y una figura ardiente saltó del canal espacial y golpeó a Zenon con un palo. Magna usó el bate de béisbol de poder del espíritu del fuego, uno de los 4 grandes espíritus, para dejar una marca de quemadura en el cuerpo de Zenon.
En el momento en que fue golpeado, Zenon abrió un canal espacial para distanciarse del oponente y luego se cubrió con magia de hueso. Después de este ataque, Magna se retiró al lado de Finral para discutir el siguiente plan con él, pero el capitán adjunto Naat, que estaba protegido detrás de ellos, dijo: ¿Por qué estás aquí? Esta batalla no te corresponde a ti. Al escuchar las palabras de Naat, Magna se ajustó las gafas de sol y gritó: estamos aquí para apoyar a nuestros camaradas. Aunque solo nos conocemos desde hace unos días, el capitán Yami te reconoce, y eres nuestro compatriota. Naat, quien fue reprendido por Magna, no dijo nada tras escuchar las palabras de la otra parte. No esperaba que los miembros del equipo que buscaban los toros negros fundados por Yejian fueran tan puros y buenos. Entonces Magna volvió a decir: oye, ahora verás cómo lo derroto. Atacaré a Finral. Finral se quejó de nuevo: ya dije que soy tu superior. Magia espacial. Expansión de campo. Un campo espacial exclusivo de Finral rodeó a todos los presentes. En ese momento, Zenon sintió que su magia espacial ya no podía activarse. En el momento en que no pudo activar la magia espacial, puso todo su poder mágico en magia de huesos y atacó a Magna y a los demás con todas sus fuerzas. Pero Magna, que estaba al frente, observó la abrumadora magia ósea sin el menor temor. En cambio, abrió con entusiasmo su libro de magia. Magia de fuego. Arena de lucha contra las llamas. Una fuerte llama brotó del cuerpo de Magna, y las llamas que fluían se tragaron la magia ósea emitida por Zenon para formar una arena cuadrada. Zenon y Magna estaban de pie en el ring, y ambos llevaban equipos de boxeo hechos con su propia magia. Zenon llevaba guantes y un casco hechos de magia de hueso, mientras que Magna llevaba guantes y un casco hechos de llamas. Zenon le preguntó a Magna con una mirada perpleja: oye, ¿qué demonios hiciste? ¿Por qué me puse así? Magna sonrió levemente y dijo: no es nada. Solo quiero que renunciemos a todas las fuerzas externas. Vamos, usemos solo nuestra propia fuerza para vencernos. Zenon ni siquiera podía sentir el poder del demonio en su cuerpo en ese momento. Dijo furioso: bárbaro. Pero la única respuesta que obtuvo fue el puño de Magna. Magna lanzó un puñetazo directo a la cara de Zenon y luego lo siguió con una serie de golpes combinados. Zenon, que solo estaba acostumbrado a ataques de mediano y largo alcance, de repente no supo cómo contraatacar cuando se enfrentó al ataque de corto alcance de Magna. En ese momento, Magna lanzaba puñetazos como balas de cañón mientras decía: jaja. ¿Qué pasa? Eres un cabrón que no sabe defenderse. Magna finalmente realizó un ataque al hígado, apuntando directamente al riñón de Zenon. Zenon cayó al suelo por el golpe y escupió una bocanada de sangre. Magna dijo decepcionada: oye, ¿esto es todo lo que puedes hacer sin poderes demoníacos? Es raro estar en esta arena transformado de un espíritu de fuego. Pero Zenon, con todo el cuerpo adolorido, no podía hablar en ese momento. Solo podía respirar con dificultad. Magna se ajustó las gafas de sol y dijo: en ese caso, te quitaré todo. Zenon sintió que todo el poder mágico de su cuerpo estaba siendo lentamente quitado por la arena de abajo, hasta que no quedó ni un poco. Finalmente, la arena compuesta de llamas y huesos desapareció, y el elfo de fuego volvió a su apariencia original y entró en el libro mágico de Magna. De repente, el poder mágico de Magna comenzó a aumentar y hacerse más fuerte, pero se sintió un poco infeliz. Oye, espíritu de fuego, tu reparto es muy raro. 9-1 y yo solo recibo un 10. Pero la única respuesta de Magna fue un eructo del elfo de fuego. Mientras Magna discutía con el elfo de fuego, Naat observaba desde un costado. Nunca imaginó que alguien derrotaría al poseído por el demonio de esa manera. Entonces Naat preguntó: ¿qué es exactamente esa magia Magna? Entonces Magna le explicó a Naat: porque lo ha puesto todo. No tengo el talento mágico de un genio, ni poderes especiales como los de Asta. Incluso si tuviera la suerte de tener un espíritu de fuego, no podría liberar todo su poder. Como tengo tan pocas fichas, lo ha puesto todo. Usaré a los espíritus de fuego como escenario para que ambos bandos usen todo a la fuerza, incluyendo su poder mágico, como moneda de cambio. El ganador se lo lleva todo, y el perdedor lo pierde todo.
Esta es la habilidad que me enseñó mi antiguo jefe de aldea para hacer una pequeña fortuna con una pequeña inversión. Naat y Jack se quedaron sin palabras tras escuchar las palabras de Magna. De hecho, había magia que obligaba a ambas partes a un estado de igualdad. Jack se rió en ese momento. Jajaja, resulta que los subordinados de Yejian también son muy interesantes. Entonces el comunicador de Naat recibió noticias de todos lados de que la tripolaridad oscura había sido completamente derrotada y ahora solo quedaban los restos en el palacio. Al otro lado, Xuel estaba de pie frente a la puerta del Hades, mirando la grieta que había sido destruida por la fuerza por Dante. En ese momento, estaba pensando qué hacer. Después de todo, ni siquiera su magia cognitiva podía cambiar ni manipular las cosas sin la cognición suficiente. Parece que van a caer más demonios. Voy a entrar y abordar el problema directamente. Cuando Shul estaba a punto de entrar, Asta y Juno volaron directamente al lado de Shul, y Asta dijo: Shul, también queremos entrar juntos. Juno asintió, expresando su deseo de ir juntos. Shul los miró y accedió. Capítulo 80. Hades. Shul le dijo esto a Asta y Juno repetidamente antes de entrar al inframundo. Nuestro objetivo esta vez es reparar la puerta del Hades. Una vez reparada, nos marcharemos de inmediato. Asta y Juno escucharon atentamente las palabras de Xuel y asintieron en confirmación. Entonces una fuerza espacial los rodeó a los tres, y luego Xuel los llevó al inframundo. En el momento en que los tres atravesaron la puerta del Hades, comenzaron a caer del cielo del Hades. La magia extremadamente oscura aquí hace que el elfo del viento de Juno se sienta extremadamente incómodo, y el elfo del viento transmite un mensaje para que Juno se vaya de aquí. Cuando los tres aterrizaron en el suelo, inmediatamente encontraron un lugar donde esconderse de la búsqueda de los demonios del Hades. En ese momento, Asta preguntó: ¿qué debemos hacer a continuación, Shul? Mientras observaba la situación exterior, Xiuer dijo: no lo sé. Originalmente quería entrar al inframundo y derrotar a todos los demonios superiores para resolver el problema, pero ahora siento que me equivoqué. No debería usar la tripolaridad oscura como estándar para especular sobre la fuerza de los demonios superiores del inframundo. Después de entrar al inframundo, Xuel sintió un fuerte poder mágico familiar que irradiaba desde la distancia, y supuso que la otra parte era Lucifer. Xuel sintió que su fuerza actual era aproximadamente la misma que la del otro grupo y que había otros demonios poderosos en el inframundo. Entonces Xiuer dijo de nuevo: pero nuestro verdadero objetivo es reparar la puerta al Hades, así que necesitamos arrastrar a Lucifer al mundo humano ahora. Necesito todo lo que tiene como precio para reparar la puerta al Hades. Después de escuchar el plan de Shul, Asta y Juno creyeron en el juicio de Shul, y luego los tres trabajaron juntos para hacer un plan detallado. Shul abrió una puerta espacial y le dijo a Asta y Juno: entonces el exterior queda en sus manos. Ashtar dijo: oh. Esperaremos afuera a que salgas con Lucífero. Entonces los dos saltaron a la puerta espacial, listos para unir fuerzas con otras fuerzas para lidiar con Lucífero. Después de enviar a Asta y Juno lejos, Shul se disfrazó con un aura demoníaca y se dirigió directamente hacia la ubicación de Lucífero. Lucífero, que estaba emitiendo magia poderosa todo el tiempo en un lugar desierto, de repente sintió que un demonio se movía hacia él. Es curioso que en el mundo de los demonios, además de los demonios de más alto nivel, haya otros demonios que se atrevan a venir a mí. Veamos quiénes son. Justo cuando Lucifer estaba a punto de moverse, un canal espacial apareció de repente detrás de él, y Shul voló directamente y agarró a Lucifer. Un poderoso aire helado comenzó a condensarse desde las manos de Xiuer y comenzó a congelar a Lucifer. Lucifer sintió que bajo ese aire helado, su mente comenzó a congelarse lentamente, y entonces un poderoso poder mágico estalló desde su cuerpo. Shul sintió que la magia de gravedad desatada por Lucifer era muchas veces más fuerte que la de Dante, y su poder aplastó directamente la escarcha de Xuul. Pero Xiuer esperaba este momento. Cuando Lucifer desató su magia gravitatoria, ya había completado su comprensión de la magia gravitatoria más avanzada. Aunque no será tan fácil como lidiar con Dante, no hay problema en privarlo del control por un momento. Lucífero de repente sintió que su magia de gravedad perdió el control y fue pateado hacia el canal espacial por el enemigo frente a él.
Lucífero, tras atravesar el canal espacial, se encontró en el mundo humano. No esperaba que el deseo que había planeado durante tanto tiempo, pero que aún no había realizado, se hiciera realidad de repente. Pero se encontró en una gran formación, y sus enemigos lo siguieron al mundo humano. Solo entonces Lucifer se dio cuenta de que algo andaba mal y preguntó: ¿quién eres y cuál es tu propósito? Después de seguir a Lucifer de regreso al mundo humano, Xuel no respondió inmediatamente la pregunta de la otra parte, sino que miró la formación dibujada a continuación. Parece que Asta y los demás son bastante rápidos. Entonces, más de una docena de figuras aparecieron frente a Xuer. Eran Asta y otros que habían regresado al mundo humano anteriormente. Asta vio a Lucifer y a Shul y dijo: Shul, hicimos lo que nos dijiste. ¿Ese demonio es el demonio de más alto nivel? Puedo sentir su poder incluso sin poder mágico. Xuer asintió y dijo: sí, es Lucifer. Ahora lo usaré como material para reparar la puerta del infierno. Todos, abandonen esta formación. Me temo que los afectará. Tras escuchar lo que dijo Xuer, todos abandonaron la formación y solo quedaron Lucifer y Xuer. Al ver a Xuer hablando solo, Lucifer se enfureció de repente. La magia de gravedad se extendió desde su cuerpo y comenzó a afectar el espacio circundante. Lucifer voló hacia Shul como una bala de cañón, queriendo derrotar al molesto enemigo frente a él, pero fue recibido por un enorme dragón de rayos. Baos Akiluga. Tras pronunciar este hechizo, Shul volvió a controlar la magia de gravedad para privar a Lucifer de ella por un momento. El enorme dragón de trueno atravesó directamente al indefenso Lucífero y comenzó a absorber todo su poder mágico. Xuer controló este poder mágico y comenzó a resonar con la formación subterránea. Aunque desconocía los materiales y métodos específicos de la puerta del inframundo, conocía una formación de refinación de intercambio equivalente. La enorme matriz de alquimia en el suelo se hizo realidad gracias a la magia cognitiva de Xuer. Mientras Xuer pudiera pagar el mismo precio, la matriz de alquimia podría cumplir su deseo. La puerta al inframundo que tenía grietas en el cielo fue completamente reparada. Bajo el poder de Bao, el poder mágico de Lucífero fue completamente absorbido como precio de reparar la puerta al Hades, y el cuerpo y el alma restantes también fueron completamente absorbidos por la matriz de alquimia. En este punto, la puerta del Hades, originalmente rota, fue completamente reparada y ya no dejó caer demonios. La puerta del Hades reparada desapareció. Por otro lado, gracias a los esfuerzos de Asta y otros, las fuerzas de resistencia restantes en el Reino Spade fueron completamente derrotadas. El ejército revolucionario del antiguo Reino de Spade comenzó a apoderarse del Reino de Spade, que había sido destrozado por la oscura tripolaridad. En ese momento, el líder de los rebeldes y otros se reunieron con Juno. Querían que Juno, hijo del rey anterior, regresara al reino de la espada y lo construyeran juntos. Pero Juno rechazó la petición de la otra parte sin dudarlo, porque aún no había cumplido el juramento que hizo con Asta. Por otro lado, después de reparar la puerta al inframundo, Xuer comenzó a despejar la formación en el suelo. Este punto consolida el conflicto, y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.